oportunidad que nos das de estar en esta clase, agradecerte también por tu espíritu, agradecerte también por los hermanos que quieren compartir tu mensaje con nosotros y te pedimos que nos bendigas, que podamos aprender mucho en esta clase y que siempre podamos dar ese aporte y agradecemos por todo esto con mucho amor y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Adelante, hermano Orellana. Bueno, hermanos, hacer siempre para que podamos aprender juntos sobre la enseñanza del presidente que nos dio, ¿verdad? ¿Me escucha a mí? Sí. Sí, hermano. Suave. Bueno, entonces hoy vamos a hablar del segundo elemento de la clase. La semana pasada hablamos de los dones. Y el segundo es los milagros. Los milagros fortalecen y confirman la fe de los que aman. Así se llama ese segmento, ¿verdad? Los milagros fortalecen y confirman a los que aman y sirven a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a, si ustedes quieren, leemos todo el segmento hasta antes del último párrafo y después empezamos, porque yo no sé si ustedes han leído, ¿verdad? Entonces, tal vez Omar lo puede poner en pantalla. El último párrafo no, porque ese lo vamos a analizar por último. Okay. Víctor. ¿Sí lo ven? Comienzo a leerlo yo entonces, ¿ok? Yo lo comienzo a leer. Ok. Los milagros fortalecen y confirman la fe de los que aman y sirven a Dios. Los milagros están extraordinarias manifestaciones del poder de Dios. No son para los incrédulos, son para consolar a los santos y para fortalecer y confirmar la fe de aquellos que aman, temen y sirven a Dios, y no para los incrédulos. Ya les he indicado que no son los milagros que una persona presencia lo que habrá de convencerla si alguien es de Dios o del diablo. Sin embargo, si el Señor dispone que una persona sane a los enfermos, ésta podrá entonces hacerlo, pero lo que hace para convencer a los inicuos que quien los administra es enviado por Dios, no, sino que es una bendición para los santos y nada tiene que ver con eso los inicuos. No es algo que les incierna. Eso es para los santos, en particular para su beneficio y nada más. El plan del Evangelio ha sido diseñado de tal forma que si un milagro se realice solo para que la gente crea, será más bien para su condenación. Cuando oigan a alguien decir que ha visto algo, que ha presenciado la realización de un milagro grande y portentoso y que no pueden menos que creer, recuerden que también los demonios creen y tiemblan porque no pueden negarlo. Cuando se escucha la voz del buen pastor, los de corazón honrado la creen y aceptan. Satisface nuestro paladar, nuestro íntimo paladar, el ver con los ojos del alma y disfrutar las sensaciones del espíritu viviente. Ninguna persona, a excepción de los adúlteros, los fornicarios, los ávaros y los idólatras, jamás han de exigir un milagro. En otras palabras, ninguna persona buena y honrada lo hará jamás. Los hombres que profesan haberlo visto todo, conocerlo y entenderlo todo en esta iglesia y que han testificado en presencia de enormes congregaciones en el nombre de Dios de Israel, que han visto a Jesús, etc.,
son precisamente los que han abandonado este reino antes que otros que han tenido que vivir por la fe. Las providencias de Dios son todas un milagro para la familia humana hasta que llegan a comprenderlas. No existen los milagros sino para los ignorantes. Se supone que un milagro es un producto sin causa, pero no hay tal cosa. Hay una causa para cada resultado que vemos, y si vemos algo sin comprender su causa, lo llamamos milagro. Es muy natural para mí creer que si aro la tierra y siembro trigo, en la temporada correspondiente recogeré una cosecha de trigo. Tal es el resultado natural. Fue precisamente así con los milagros de Jesús efectuó en la tierra. En las bodas que se llevaron a cabo en Caná de Galilea, cuando hubieron bebido todo el vino, fueron al Salvador y le preguntaron qué debían hacer. Él les mandó que llenaran las tinajas con agua, y después de haberlo hecho, sirvieron el agua y descubrieron que era vino. Yo creo que era realmente vino. No creo que haya sido fabricado tal como lo hacen hoy en día los perversos, quienes por medio de lo que llaman psicología, electrobiología, hipnosis, etc., tratan de influir sobre la gente para hacerles creer que el agua es vino y cosas de carácter similar. El Salvador convirtió el agua en vino. Él sabía cómo combinar los elementos necesarios con motivo de dar al agua las propiedades del vino. Los elementos existen todos a nuestro alcance. Los comemos, los bebemos y los respiramos. Y Jesús, que conocía el procedimiento para combinarlos, no produjo un milagro sino para los que ignoran ese procedimiento. Lo mismo aconteció en cuanto a la mujer que fue sanada al tocar el borde de su manto. Mateo 9, 20 al 22. Ella fue sanada por medio de la fe, pero no fue un milagro para Jesús. Él conocía el procedimiento y aún estaba siendo apretado adelante, atrás y a los costados por la multitud, tanto que apenas podía seguir andando. En el preciso momento en que la mujer lo tocó, sintió entonces el poder que había salido de él y preguntó quién lo había tocado. Esto no fue un milagro para él. Él poseía los fundamentos de la vida y de la muerte. Él tenía los poderes para dar su vida y volver a tomar. Juan 10 del 17 al 18. Esto es lo que él dice y debe creerlo si hemos de creer en la historia del Salvador y en las declaraciones de los apóstoles tal como se encuentra en el Nuevo Testamento. Jesús poseía tales poderes consigo y en sí mismo el Padre se los confirmó. Fueron su herencia y podía entonces dar su vida y volverla a tomar. Él poseía dentro de sí las virtudes y los poderes de la vida, y cuando le decía vive a una persona, esa persona volvía a la vida. Si tenemos fe para sentir que la fuerza de la vida y de la muerte están en nuestro poder, debemos decir a una enfermedad, si te rechaza en el nombre de Jesús. El último, ese no, Omar. Ok. Ese no. Listo. Okay. Bueno, si ustedes pudieron escuchar, el presidente Brigham Young es muy doctrinal, demasiado. Y entender todo lo que dijo ahí, realmente que fue muy importante. Parecía pero es pura era un poco injusta entenderlo. Entonces vamos a empezar a analizar. Pediría al Espíritu Santo que derrame su espíritu de verdad para que ambos aprendamos de esto, de los milagros. ¿Qué dijo el presidente Brigham Young que eran los milagros? ¿Almaluz? ¿Almaluz? Está ahí Almaluz. Si no, el hermano Juan Ramón, ¿qué son los milagros? Dice que
confirman. No, ¿qué es para usted? Dígame para usted que es un milagro. Bueno, para mí un milagro es algo que sucede de repente, inesperadamente o pidiéndolo, ¿verdad? Es algo que para mí, pues eso es lo que sucede, ¿verdad? Que de repente yo puedo ver un milagro en otra persona, de repente puedo ver un milagro en mí. Por ejemplo, como cuando uno está enfermo y pide al Señor, Señor, sálvame. Y cuando uno vuelve a la vida, pues es un milagro, pues que, pero lo que sí es la fe que tenemos, eh, la fe que tenemos en el Señor de que los milagros existen, pues. Entonces, el siguiente Brigham ahí dice, el presidente Brigham dice que son manifestaciones del poder de Dios. Todos sabemos que manifestaciones del poder. Recuerden bien esta palabra, del poder. Entonces, dice que no son para los incrédulos, ¿verdad? Son para consolar a los santos y para confirmar y fortalecer la fe de aquellos que aman y temen y sirven al Señor, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor no, bueno, vamos a decir, la verdad es, ¿verdad? Cuando recibimos un milagro, el es el fe, aporta mucho más. Y realmente hay muchas personas que reciben un milagro y rinden su corazón a Dios, que reciben y son agradecidos. Muestran al Señor gratitud por el milagro hecho en su vida. Jamás el Señor hace un milagro a un impío, ¿verdad? Que no creen, porque los milagros solo son para los que tienen fe en Él, en Jesucristo. No son para los incrédulos. Entonces, muchas personas, por ejemplo, tienen el don de la sanidad. Y hay personas que creen en ese don que esas personas tienen y van y le dicen que le hagan una imposición de manos. Y la verdad que hay muchas personas que, como acuérdense el primer segmento que leímos de los dones de Dios, ¿verdad? El don de sanidad es uno de los dones que Dios nos ha dado. Hay personas que vienen con con unos dones muy especiales a esa vida, ¿verdad? Entonces, pero esas personas que tienen el don de la sanidad son iluminadas por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Por el Espíritu de verdad. Entonces vemos, pero dice que cuando nosotros tenemos un don muy especial en nuestra vida, debemos de mostrar al Señor gratitud, ¿verdad? Por el don que Dios nos ha concedido, pero nunca debemos de usarlo para convencer a los inicuos que crean en Dios. Si yo tengo un don con el que puedo bendecir a la humanidad, puedo bendecir a otra persona, nunca debo de hacer, de demostrarle a alguien mi don para convencerlo de que crea en Dios, no para convencer a los inicuos para que crean en Dios. Nunca debemos de hacerlo. O para demostrarle a una persona que el don que tenemos viene de Dios. El Espíritu Santo se va a encargar, si ponemos las manos sobre él y tenemos el don de la sanidad, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, le va a confirmar la verdad a esas personas. Pero nunca lo hagamos para convencerlo si mi don viene de Dios o viene del diablo. Nunca hagamos eso. Jamás. ¿Verdad? Porque los dones de sanidad, los dones divinos, nos los ha dado Dios, pero no para, como habíamos hablado anteriormente, no para los incrédulos. Jamás utilicen su don para convencer a alguien, ¿verdad? El Espíritu se lo indica, ¿verdad? Es lógico que si nosotros ejercemos nuestro don en alguna persona,
esa persona va a sentir en su corazón, porque el Espíritu Santo se lo va a confirmar que viene de Dios, ¿verdad? Entonces dejemos que esa persona que tiene el Espíritu de verdad en su vida realmente pueda sentirlo, pero no nosotros llevarla o para convencer a alguien, no, mi don viene de Dios, porque hay personas que dicen que hay dones que vienen del diablo, ¿verdad? Nosotros nunca hagamos eso para convencer a nadie. Bueno, y cuando nosotros recibimos esos dones, debemos de usarlos para bendecir la vida de no para convencer a los inicuos, sino para decir la vida de nuestros hermanos, humilde, pero nunca para hacer demostraciones. Nunca utilicemos un don. Yo tengo el don de la revelación, pero yo nunca voy a utilizar mi don para convencer a nadie de que mi don viene de Dios, porque yo sé que mi don viene de Dios. Tengo el don de la fe, sé que viene de Dios, pero nunca voy a ir a alguien a quererlo convencer porque esa persona no cree, porque cree que quizás yo digo que tengo el don de revelación, pero no viene de Dios. Eso nunca lo hagamos porque las manifestaciones del Espíritu Santo las tenemos nosotros en nuestro corazón y es para nuestro beneficio físico y espiritual. Si yo recibo cuando yo voy a un poseedor del sacerdocio, me pone las manos sobre la cabeza y me da una bendición de salud, me da una unción para ser sanada. Yo siento en mi corazón, ¿verdad? Que ese poder con el que yo fui sanada viene de Dios. El poseedor del sacerdocio ha tocado, me ha puesto las manos sobre la cabeza. Yo puedo sentir que viene de Dios. Ajá. Bueno, con el poder y con el poder y el, ¿cómo se llama? Bueno, con el poder que se nos confiere al sacerdocio, cuando uno da una bendición a los enfermos o una unción, tiene que haber fe en la persona que se le va a dar y fe en nosotros que tenemos el poder y la autoridad. Porque si bueno, no, el poseedor del sacerdocio conoce la autoridad que tiene y sabe que está correcto, actuando en el nombre de Dios. pero si no hay fe de parte de la otra persona que le va a dar una unción o una bendición, es como que sea vana, pues tiene que haber fe. Claro que tiene que haber fe, claro. Entonces, esas sensaciones que sentimos del Espíritu Santo vienen de Dios. Cuando nosotros escuchamos, les voy a hacer como escucharon el párrafo, lo oyeron, lo escucharon. ¿Qué significa escuchar la voz del buen pastor? Dice, y disfrutar las sensaciones del Espíritu Santo. ¿Qué significa para ustedes cuando escuchan la voz del buen pastor y cuando esas sensaciones llegan a su corazón, las manifestaciones del Espíritu? Por cualquier situación, no necesariamente porque nos han dado una unción, porque nos dieron una bendición. Hay situaciones en nuestra vida que esas sensaciones que Hermana, vuelva a repetir la pregunta porque se trabó. Creo que se le está cortando, ¿verdad? ¿Lo escucharon bien o no lo escucharon? ¿Qué significa que la voz del buen pastor? ¿Qué significa? Yo estoy escuchando bien, no hay problema. Sí, Sí, como que se medio ¿están corta, escuchando? pero como que se medio corta, pero igual yo estoy escuchando bien. No, yo Ya. escucho ¿Y los demás intercortado. también? Yo escucho intercortado. Ahorita ya está normal. Sí, ha de ser el internet esto, ¿verdad? ¿Qué significa escuchar la voz del buen pastor? ¿Qué pasa cuando nosotros escuchamos realmente? Simplemente cuando nos dan una bendición y sentimos algo en el pecho. Esas son sensaciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces,
¿Qué significa escuchar la voz del buen pastor? Sí, Yo, hermana, yo, es como, yo, hermana, es como cuando nosotros esperamos la conferencia general y que hablan los apóstoles y los profetas, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros como miembros de la iglesia tenemos distintas necesidades, ¿verdad? Y pasamos por distintas pruebas. Entonces esperamos este momento para algunos de los que van a discursar en la conferencia general nos van a ayudar en esas respuestas que necesitamos. Por eso esta fe que nosotros tenemos es la que nos va a fortalecer, ¿verdad? Con esos testimonios, con esos discursos. Entonces, eso es escuchar la voz del buen pastor, ¿verdad? Los discursos que en dan las verdad autoridades. es cierto, en las conferencias escuchamos la voz del buen pastor, buena respuesta, y sentimos esas sensaciones del Espíritu Santo confirmándonos que todo lo que ellos están diciendo, los apóstoles, es la verdad, ¿verdad? Cuando habla el presidente Nelson, sentimos esa sensación, ¿verdad?, del Espíritu Santo, pero eso solo se logra sentir esa sensación, solo se logra por medio de la fe. Muchas personas pueden escuchar la conferencia, pero no tienen fe, inclusive no creen en lo que hablan ahí. Entonces no pueden sentir esa sensación solo la sentimos cuando nosotros tenemos fe, cuando creemos en ellos, que son testigos especiales de Jesucristo, ¿verdad? Lo escuchamos a ellos y sabemos que son sus testigos los que están hablando y creemos en todo lo que dicen. Entonces, eso es lo que significa escuchar la voz del buen pastor, ir con fe a escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Por ejemplo, pero como aquí estábamos hablando de los milagros, ¿verdad? No todas las personas, hay personas que, por ejemplo, en el plan del Evangelio ha sido diseñado que si un milagro se realiza, no sé, solos, ¿verdad? Los milagros que Jesucristo hizo no los hizo para que la gente creyera en él. Será más bien porque si solo lo hacemos para que alguien crea, dice el presidente Miami, es condenación, ¿verdad? Pero, por ejemplo, miren los leprosos. Jesucristo sanó. ¿Cuántos leprosos sanó Jesucristo? ¿Escuchan? 10. 10. ¿Y cuántos creyeron en él y vinieron y le agradecieron y sintieron esa sensación del Espíritu Santo? 1. Solo 1. Uno nada más, uno. Ajá. ¿Están escuchando los demás, Víctor y el hermano? Sí, ¿No? sí se escucha. Ok. Sí, hermana Oriana. Sí, estoy escuchando. Ajá. Ok. Hermano Oriana. ¿Sí? Una bendición también puede ser, hermana, cuando uno cree y tiene fe. Una bendición también lo lleva a uno más allá de lo evidente, a creer más todavía en que sí tenemos un Salvador que es el que nos fortalece. Porque acordémonos que los inicuos no van a, un milagro no lo van a analizar de la manera que lo estamos analizando nosotros. A mí un milagro me lleva más allá de lo evidente. Significa que yo cada día que miro, no en mí o en otras personas, significa de que existe un Salvador y que tengo la plena confianza y la fe en que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, están con nosotros, ¿verdad? Entonces, como estábamos hablando de los leprosos, los 10 leprosos necesitaban un milagro en su vida para tener una enfermedad excelente. Pero esa, ¿qué pasó? Ya, Roxana.
Tenía, a ver, no me daban cuenta. ¿Cómo dice? ¿Dice? Y por eso No, pagué como 1.400 para cambiar y no me acordaba. Cuando compré los sobres. Hermana, yo- Estaba hablando de otra cosa. Ok, el milagro estuvo ahí en los 10 leprosos. Uno de ellos regresó y creyó y sintió de quién le había, pero los otros 9 no creyeron, porque los milagros no suceden para que la gente crea, porque el presidente Brigham dice, el plan del Evangelio ha sido diseñado que si un milagro se realizase solo para que la gente crea, será más bien para condenación. Jesucristo no realizó el milagro para que los leprosos creyeran en él, no, para nada, porque no es esa la finalidad, ¿verdad? ¿verdad? Vaya, imagínense cuando Moisés iba con el pueblo de Israel, se abrió el mar hasta que todos ellos pasaron. Y el otro lado, ¿qué fueron a hacer? Fueron a hacer imágenes para adorarla, ¿verdad? Entonces, no se trata de eso. Él nunca hace milagros para que creamos en él. Él hace milagros porque tenemos fe en él, porque hemos ejercido la fe en Cristo. No, vaya, por ejemplo, dice ahí, leamos Santiago 2:19, lo que dice. ¿Qué dice Santiago 2:19? 9. Santiago 2. Santiago. ¿La leo, hermano? ¿Aló? Sí, léalo, por favor. Bueno, Sí, Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Verdad? Entonces aquí la escritura es bien clara. los demonios, ¿verdad? ¿Verdad? Ajá. Que Entonces, también el como diablo verdad cree que, en él. ¿cómo dice? ¿Lo escuché bien? Según aquí la escritura que dice que también el diablo y los demonios creen en Jesucristo, en Dios, y tiemblan, ¿verdad? Entonces, todos, todos sabemos que hay un Dios que existe. Y creen, pero saben que existe un Dios, ¿verdad? Pero no tienen fe en Jesucristo. Ellos no tienen ninguna fe en él, Exacto. ¿verdad? Entonces, es que cuando uno tiene fe, es cuando uno acepta y aprende a ver con los ojos del alma, aprende a escuchar con la conciencia despierta, aprende a escuchar los susurros del Espíritu Santo. Los milagros forman parte del Evangelio de Jesucristo, pero es muy importante la fe para obtenerlos. Un milagro no lo podemos obtener solo porque yo quiero obtener un milagro. Hay leyes establecidas para ello y lo vamos a leer en Doctrina y Convenios 130, 20, 21. Vamos a ver cómo pueden venir los milagros a nuestra vida, cuál es lo que necesita. Leamos Doctrina y Convenios 130, 20, 21. Ivania, ¿usted lo tiene, la triple? Doctrina y Convenios. Sí, permítame, hermano. Uh-huh. ¿Qué libro lo dice? Doctrina y Convenios 130, 20, 21. Sí, permítame. Ahí está en la pantalla, hermana Ivana. Ahí Ay, qué musiquita. oh, ok. No la leí ahí. 130. 20, 21. Bueno, ahorita, ya. Dice, hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo, antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan.
Y cuando recibimos una bendición de Dios es porque se obedece aquella ley la cual se basa. El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos tangible como el hombre, así también el Hijo, pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino es un No, no, personaje no, de... es hasta el 20, solo 20 y 21. Gracias, hermano. Ah, ok, bueno. Ajá. Entonces nosotros queremos tener milagros. Dice, hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo. ¿Qué es una ley irrevocable para ustedes? Eso lo Que escuchamos no en las puede noticias. cambiar, ¿Ah? que no se puede Que cambiar. no se cambia y que no se No mueve. puede ser abrogada, ¿verdad? Es una ley decretada irrevocablemente. Entonces no puede ser abrogada. La Una ley, ley para la eternidad. ajá, Es si las eterno. leyes de Una Dios, ley para la eternidad, sí, correcto. si las leyes de Dios que nos ha dado fueran abrogadas, entonces Él dejaría de ser un Dios, ¿verdad? Cambiaría la Estaría Biblia cada rato decretado hasta su los decretado. versículos. Exactamente, está decretado para siempre, ¿verdad? Entonces, entonces eh, dice que queremos para acceder a los milagros, tenemos que ser obedientes, ¿verdad? Dice, hay una ley. ¿Cuál es esa ley que está irrevocablemente decretada en los cielos? ¿Mm? Todos sabemos cuál es esa ley. La ley del sempiterno convenio. La obediencia, la ley de Obediencia. la obediencia. La ley de la obediencia es una ley decretada en los cielos. ¿Entiende? No puede ser abrogada. Esa es la ley. Y en el 21 hablaba de siempre sigue hablando de la ley. Entonces, la obediencia más la ley, para ser obediente hay que tener fe. Nadie es obediente sin fe, ¿verdad? Entonces, la obediencia más la ley, eso produce milagros, ¿verdad? Milagros en nuestra vida. Esta habla de en esta 130 hay una escriba, dice 20A, o sea, y dice, usted se va al pie de página, dice Trinidad. Entonces la obediencia es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, nuestra obediencia es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, queremos, por lo general queremos milagros gratis. Todos queremos milagros gratis. Pero los milagros no son gratis. Los milagros nos tienen que costar, ¿verdad? Y además de que somos obedientes, ejercemos la fe en Jesucristo en su expiación, respetamos las leyes de Dios, entonces tenemos acceso a los milagros, ¿verdad? Vaya, por ejemplo, se recuerdan en la Biblia aquel Naamán, ¿verdad? Que tenía una lepra y quería ser sanado, necesitaba ser sanado. Le dijeron que fuera donde un humilde siervo del Señor, ¿verdad? Donde el siervo de Elías, Eliseo. Y él le dijo que entrara al río Jordán y que se bañara 7 veces y no, como no iba con la suficiente fe. Sin embargo, siempre el Señor lo sanó, porque al final ejerció la fe. Pero al principio no quería, miraba algo muy fácil. Así como cuando les pedía al pueblo de Israel que miraran la serpiente, no miraban la serpiente, entonces no miraban los milagros en sus vidas, ¿verdad? Porque miraban, no querían ver a la serpiente, era algo tan fácil, solo era de voltear a ver. Bueno, Otro ejemplo, entonces, hermana, otro ejemplo bien claro es cuando Moisés, perdón, sí, Moisés de los 10 mandamientos le dijo a todo el pueblo, ¿verdad? Que marcara sus puertas porque iba a pasar el ángel de la muerte, ¿verdad? Entonces, y muchos no creyeron, ¿verdad? Muchos no creyeron y muchos
no pintaron la puerta y entonces se murieron sus primogénitos. Entonces ahí miramos un fuerte caso de la fe, ¿verdad? De los que sí creyeron. Todo, todo requiere fe, todo requiere fe. Por eso es el primer principio del Evangelio, ¿verdad? Hermana, Hay un don que es el don de creer en los milagros. Hay personas que tienen un don para creer. Dígame. hay una cosa importante también que estaba mencionando conforme a las leyes que hay de la obediencia, es de que Dios también dice que si nosotros somos obedientes, Él está obligado a cumplir todo lo que tiene para nosotros. Es una cosa bien importante que si somos obedientes, estamos teniendo fe, Él está obligado a cumplirnos todo lo que Él promete para nosotros, pero también estamos nosotros también, si no, si no obedecemos, también estamos nosotros obligados a recibir lo que no vamos a merecer. Exactamente, por eso dice, si no hacéis lo que yo os digo, ninguna promesa tenéis. No hay promesa. Solo para los que son obedientes, que hacen, cumplen con la ley de los mandamientos del Señor. Estamos hablando hay personas que tienen el don de creer sin ver, ese es fe. Hay personas que solo se les habla del libro de Mormón, se les habla del profeta José Smith, y las personas creen, eso es un don creen en la restauración del Evangelio, sin mucha cosa lo creen, eso es un don el tener, pero hay dones, mire, los dones de Dios que disfrutamos aquí en esta tierra, hay unos que vienen con nosotros. Pero entonces, el nombre dice yo tengo el don de la fe, pero en mí, últimamente, yo descubrí un nuevo don, el don de la revelación. Y esos dones ya venían vividos, pero puedo buscar los dones, los mejores dones, puedo buscar, pero para eso se requiere esfuerzo, se requiere fe. Todos podemos buscar mejores dones, ¿Qué estás todos haciendo? Venga, podemos, viviendo venga, chiquito. con toda la energía en nuestro corazón, dispuestos a usarlos para bendecir así. Cuando no buscamos un don, tienen que estar, los motivos que nos llevan a querer obtenerlo, tienen que ser los motivos del Señor también, ¿verdad? Para obtenerlo. Si no, no lo podemos obtener. No podemos obtener un don que nosotros lo queremos obtener en esa fe. Muchos de ustedes traen dones que los desarrollaron antes de la personal, aún lo usaron y vinieron a ayudar. Pero ¿qué pasó acá? No han despertado para verlos. Pero el día que les van a con cuánto el Señor les bendijo, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene dones. Nadie sin dones. Los dones son las armas que el Señor utiliza para ayudarnos a sobrellevar todas las cargas y todas las situaciones de esta vida. Entonces, nosotros despertamos y lograremos ver cuáles son nuestros dones para ponerlos al uso de la humanidad y de nuestras vidas. Lormi, ¿qué cree usted que se necesita para que ocurra un milagro que usted desee obtener? Para que usted quiere un milagro, ¿qué necesita usted? ¿Qué hace? Ya lo he dicho, la fe. Necesitamos tener fe para obtener ese milagro, como estaba diciendo. Hay dos pasos, la fe y más, ¿qué hace para decirle al Señor? El Señor tiene que conocer lo que usted le está diciendo. La oración. Sí, la oración está de con fe. oración de pedir. La fe en Jesucristo y su expiación, más la fe, la oración de fe. Y debemos de hacerlo de una forma consciente, despierto. Si ustedes quieren conectar con Dios, tiene que ser despierto. O sea,
quite los pensamientos del mundo y concéntrese en Dios, en Jesucristo, en su expiación. Y entonces van a estar conscientes de lo que le están pidiendo a Él, ¿verdad? ¿Cómo puede reconocer un milagro usted en su vida? ¿Quién me quiere contestar? Ivania, ¿cómo cree usted cómo puede reconocer un milagro en su vida? ¿Me escucha, Ivania? Hola, hermana. Sí, sí. Ajá. ¿Cómo puedo reconocer un milagro? Dice. Por ejemplo, a través de cambios, a través de algún cambio en mi vida, o sea, un cambio extraordinario, podríamos decir. Sí, porque es obediencia, los cambios traen obediencia. Pero en Alma 5 dice ahí, ¿verdad? Nos hacen una pregunta si nosotros miramos con el ojo de la fe. Esa podría ser una respuesta, como yo puedo reconocer un milagro si lo miro a través del ojo de la fe. Yo lo puedo reconocer inmediatamente. Siempre me encanta leer eso de Alma 5 porque nos hace meditar en cómo andamos nosotros en cuanto a la fe en Cristo. Entonces, con el lente de la fe, abriremos los ojos espirituales y veremos todos los días ocurrir milagros en nuestras vidas, a nuestro alrededor. Todos los días hay milagros, pero como no nuestros ojos espirituales están cerrados, no podemos apreciarlos, no podemos verlos. Hermano Orellana. Porque, como dijo Ivania, un milagro nos puede ayudar. Hay personas que reciben un milagro y se sienten tan agradecidas con Dios que hacen cambios. Ella dice, un milagro nos puede llevar a hacer un cambio en el corazón. Sí nos puede llevar a hacer un cambio en el corazón. Todos los días hay avances inspirados en la medicina para bendecir nuestra vida y esos son milagros. Todos los días tenemos tecnología para comunicarnos con todos los seres queridos que estén en China, en el otro lado del mundo. Y ahí está, no agarramos el teléfono y ya nos buscamos. Esos son milagros, ¿sí? Milagros que han surgido diariamente con la tecnología. Y cada vez las tecnologías se están volviendo más, se están modernizando y todo. Y están ocurriendo milagros. Entonces, pero no los miramos porque estamos dormidos, pero si nos despertamos, vamos a poder ver. Por ejemplo, ahorita, yo me maravillo con la inteligencia artificial. Yo sé que la inteligencia artificial va a tener cosas para los avances de medicina, de educación y todo, pero también sé que el enemigo lo va a utilizar para la maldad y nos vamos a destruir con eso de la inteligencia artificial. Él va a ser un arma de destrucción para el mundo. Pero es maravilloso ver todo lo que va a hacer. Ajá. Mire, yo pude mirar un milagro en mi madre. A mi madre la operaron de un aneurisma. Usted sabe que de un aneurisma de 100 que se operan, se salvan 5. Y mi madre fue una de las que pues se sanó después de su operación del aneurisma. Ese es un gran milagro para mí, porque imagínense de 100 que operan, se salvan 5. Ese es un milagro del Señor, ¿verdad? Bueno, qué bueno que usted lo apreció, porque usted pudo sentir la tentación del Espíritu Santo que le confirmaba que es un milagro para usted. Vaya simplemente, yo voy al supermercado y compro frijoles. Yo solo voy y lo compro. Pero eso ha pasado por un proceso de que un hombre, el dueño de la finca, sembró los granos y se le dieron las cosechas. Hubo un milagro, porque hay veces que las cosechas no se dan por el agua, por muchas razones. Las sequías, todo eso. Pero esos frijoles llegaron al supermercado. Yo voy y los compro.
Yo siempre digo, gracias a Dios mío por el milagro de que esto, porque puedo ir al supermercado y que no hayan frijoles en ningún lado porque no se dieron la cosecha. Pero ahí hubo una cosecha, es cierto que yo lo voy a comprar, pero podemos llegar a un punto de tener el dinero y no poder comprar los frijoles, pero fue porque alguien lo sembró, se dio el milagro, que las hermosas cosechas llegaron a los hogares. Vaya, vamos a hablar del milagro que dice el presidente Brigham Young. Yo creo que ustedes se lo saben, el milagro del vino. Yo creo que no lo debemos de leer, solo simplemente ustedes me lo pueden contar. Cuando fue su primer milagro en público, pero el presidente Brigham Young ahí es donde aplica la doctrina en eso ¿qué pasó con ese milagro? ¿Cómo sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Se terminó el vino y le el vino pidió, que tenían preparadas para la boda. y entonces le dijo la Ajá. mujer que le dijo a Jesús que el vino se ha terminado y que proveyera más vino. Entonces Jesús le dijo que cómo le pedía eso, algo así, ¿verdad? Pero vino él y claro, solo llamó y dijo que trajeran los como cántarones, ¿cómo se llaman? Las hijas. Y el vino entonces, que trajeran agua, dijo, y él ya la convirtió y en vino y dijeron los invitados que era el mejor vino que habían probado en una boda. Nunca se había dado el mejor vino al final, sino que al principio, y en esta ocasión lo habían dejado para el final. Ajá, entonces ven que María le dice a los que le fueron a decir que el vino se había terminado. Entonces María les dice que vayan donde Jesús y que hagan todo lo que él les diga. Siempre pienso en eso. Esa cultura tiene mucha enseñanza. ¿Sí? Hagan todo lo que él les diga. Digo yo, si nosotros hiciéramos todo lo que él nos dice, se imaginan nuestras vidas. Entonces, fueron y ellos hicieron lo que Jesús les dijo, fueron y llenaron las tinajas de agua. Y después de haberlo hecho, Cristo le mostró que ya estaba listo el vino para que lo tomaran. Descubrieron que era el mejor vino, ¿verdad? Si ustedes ven, los hombres tienen un procedimiento para hacer el vino. Lleva muchos procedimientos hacer vino. Para hacer un buen vino, que la uva, que todas esas cosas. Bueno, pero ¿qué pasa? Jesús conocía el procedimiento, dice el presidente Brigham. Créanme lo que me ha costado entender un poco esa parte del presidente, lo que él dice, porque es doctrina. Dice, Jesús conocía el procedimiento y se produjo un milagro. Entonces yo quedé pensando, pero luego más adelante el presidente dice, Jesús tenía los poderes consigo, él tenía el poder. El Padre le dio los poderes, le confirió los poderes y fueron su herencia. Por eso él pudo dar su vida y volverla a tomar, por los poderes que él tenía. Él decía a una persona, a alguien, vive, y esa persona vivía. Pero ¿por qué si él tenía el poder de la muerte y de la vida? Él tenía el poder de todo. Entonces, cuando él dijo, traigan esas tinajas de agua, él no hizo ningún procedimiento para que el vino se hiciera. Simplemente él tiene el poder y lo manifestó en el agua. Él solo dijo que haga el vino y se hizo. Porque él tiene el poder adentro. Él poseía, dice el presidente Brigham, él poseía los poderes de la vida, ¿verdad? Entonces lo manifestó ahí en ese día. Para los hombres eso lleva un procedimiento muy largo, para él no, porque solo manifestó su poder. Hermana, ¿Cómo no creer nosotros en alguien que tiene ese gran poder? ¿Cómo no vamos a ejercer la fe en alguien que tiene el poder para todo lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces, ajá, dígame, alguien hermana, me dijo, sí, ajá, ese poder que tenía Jesucristo, ese poder era el poder del sacerdocio.
¿verdad? Porque acuérdense que con el poder del sacerdocio él creó la tierra, creó el universo y todo, ¿verdad? Y Es tenía que ese él tiene poder de... todos los poderes. Y vamos a leerlo al final vamos a entender que el poder que ustedes tienen es tan grande, pero tan grande, bueno, y lo vamos, qué bueno que lo dijo, ¿verdad? Entonces, en este milagro se manifestó el poder. Ahora vamos a recordar el milagro de la mujer del flujo de sangre que la menciona también el presidente Brigham ahí. No lo vamos a leer porque nosotros ya sabemos, ¿verdad? ¿Quién me lo puede contar? La mujer que estaba sufriendo desde hace 12 años y había gastado todo su Yo dinero. medio con unas Ah, palabras, no sé si soy tan exacta yo, pero bueno, ajá. que ella estaba ella ahí sentada y Jesucristo llegó en la multitud, pero no me acuerdo si era a qué pueblo, no me acuerdo cuál era. Pero contemos un poquito la historia de ella. Dice que esta mujer había invertido todo su dinero Ah, sí, sí, en su sí. enfermedad, 12 años, y se enteró que Jesucristo iba a pasar por ahí. Y no Ella saltaba tenía ella. una gran fe en Jesucristo, pero gran fe en Jesucristo. Y ella no pudo llegar. Él venía rodeado por delante y por detrás de la gente, ¿verdad? A hablar con Jesucristo. No se podía, iba muy rodeado de gente. Pero ella dice que se puso en un lugar donde y se dio un estirón. Dice en la escritura que se dio un estirón y medio tocó el manto, ¿verdad? Lo tocó con la mano. Imagínese que fe de mujer. Dijo, si yo toco el manto del maestro, me voy a sanar después de 11 años de estar grave. ¿Y qué pasó? Lo tocó. Jesucristo. Sí. ¿Saben lo que pasó en Jesucristo? Esto lo vio a la mujer, pero dice Jesucristo sintió el poder que dio él. No poder de él. El poder. Él sintió que el poder que Jesús. Dice el presidente Miaño, ese no fue un milagro muy visto. Él preguntó a la multitud, ¿quién lo había tocado? ¿Quién lo había tocado? Y me explicaron ahí que la mujer, ¿verdad? Lo había tocado. No, más bien, Entonces, pero esta perdón mujer, hermano, pero lo que me gusta en una eh, parte, lo que me gusta en una parte que dice, alguien me tocó y ellos, los apóstoles le dijeron, nadie te ha tocado, tanta gente que está y que crees que le han tocado, eso me gustó esa parte. bueno, porque él dice que el Jesucristo no vio a la mujer no pudo llegar, pero él sintió el poder que salió de él, ¿verdad? Imagínense el poder la sanó después de 12 años, esta mujer quedó sana de su flujo de sangre. Pero ¿por qué sucedió eso? Porque esa mujer ejerció la fe en Jesucristo, pero una fe inquebrantable, increíble, en quien tiene todos los poderes. Ese poder de Jesucristo lo podemos llevar a nuestras vidas. Esa mujer llevó ese poder a su vida. Y nosotros también lo podemos hacer. En todo lo que queremos, podemos sacar ese poder de Jesucristo en nuestra vida. Pero para ello Así. necesitamos ser obedientes, ejercer la fe en Jesucristo, en su expiación y respetar las leyes de Dios. Eso es lo que necesitamos para acceder a ese poder que esa mujer accedió. Leamos en el cómo para terminar esta clase, porque yo creo que ya me pasé de las 8, ¿verdad? ¿Qué hora es? 8:15. Sí, me pasé. Bueno, leamos el último párrafo para que ustedes entiendan el poder que ustedes tienen como poseedores del sacerdocio. Ustedes también tienen esos poderes para hacer todo, todo, todo lo que Jesucristo, lo que Él hacía. Ajá. El último párrafo, tal vez, y me lo lee Yalma Luisa.
no le escucho, está calladita o no No, está. ella es que salió, hermana. Ah, ya. Entonces, Bueno, hermana, entonces, el que dice si tenemos fe para sentir las fuerzas, sí, si ese. tenemos fe, el último, ahí, Ah, ahí. bueno, Ese está ya bien, tenemos. gracias por marcármelo ahí. Sí, entonces dice si tenemos fe para sentir Ajá. las fuerzas de la vida y de la muerte que están en nuestro poder. Podemos decir una enfermedad, se te rechaza en el nombre de Jesús y deja que el sistema de esta persona reciba de Dios la vida y la salud para contrarrestar su enfermedad. Y nuestra fe lo conseguirá por medio de la imposición de manos para ministrar la ordenanza del Santo Evangelio. Terminaron ahí, ¿verdad? Sí, Ok. ya. Sí. Entonces, el presidente Briañón dice que si tenemos fe para sentir que las fuerzas de vida y de la muerte están en nuestro poder, entonces podemos decir a una enfermedad, se rechaza en el nombre de Jesús y deja que el sistema de esta persona reciba de Dios la vida y la salud. Imaginen el poder que ustedes tienen para sanar a una persona que está grave. Tienen ese poder, tienen la fuerza de la vida y de la muerte, la tienen, ¿verdad? Entonces, ya dijimos cómo podemos llevar ese poder a nuestras vidas, siendo obedientes, despertando cada día. Cada día debemos de dejar más momentos del día, volviéndonos al alma, a nuestra conciencia, adentro. Y entre más momentos diarios nos desconectemos de los pensamientos del mundo, o de las ocupaciones del mundo, o de los afanes del mundo, y centrarnos en Cristo y pensar, esos momentitos diarios se van a ir haciendo más y más y más y más, hasta que llegue un momento que vamos a despertar. Y cuando despertemos vamos a ver cosas que nunca imaginamos. Y vamos a despertar realmente a nuestra evolución espiritual, ¿verdad? Porque nosotros también somos creadores, nosotros también somos dioses. Nosotros somos uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo único que nos ha desconectado es los papanes del mundo, los pensamientos del mundo. Pero nosotros nos volvemos a conectar con esa fuerza, con ese poder, solo se obtiene como dejando las distracciones del mundo y enfocando nuestra vida. Por eso es que es importante las meditaciones, porque las meditaciones nosotros quitamos los pensamientos del mundo y dejamos nuestra mente en blanco. Y es ahí donde cuando tenemos nuestra mente en blanco que entran las ideas, entran las impresiones del Espíritu Santo, entran las inspiraciones en todo. Todo está relacionado con lo que nosotros andamos buscando o con lo que nosotros queremos, porque el Señor sabe todo. Porque nosotros somos uno con los creadores, ¿verdad? Con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Claro, hoy la clase no estaba hablando de los dones, hoy estaba hablando solo de los milagros. Y nosotros sabemos que somos dioses, no estamos utilizando esos poderes de la vida y de la muerte, los poderes que Jesucristo tiene, los tenemos, porque nosotros somos uno con ellos, con el Padre y el Hijo, pero no los estamos utilizando. Pero cuando un milagro sucede en nuestras vidas, los milagros sirven para traernos consuelo, para un milagro de sanación que sana nuestra alma. Eh, entonces, nosotros queremos que Dios obre milagros en nuestra vida, entonces fortalezcamos la fe en Jesucristo, en su expiación, y obedezcamos sus mandamientos. Y como nosotros hacemos una promesa recordable siempre, la hacemos cada domingo, entonces toda la semana recordemos, ¿sí? Y esos poderes se van a manifestar en nuestra vida.
Y esto es mi clase, ¿verdad? Yo creo en los milagros, yo creo en el poder de Jesucristo, en su expiación. Y no es fácil la vida terrenal llevarla por el enemigo de nuestras almas, ¿verdad? Que trata de distraernos, siempre trata de distraernos. Se lo digo porque yo hago meditaciones y cuando yo estoy meditando, estoy centrada en Jesucristo y de pronto me entran los pensamientos y entran los pensamientos y entran y así me distraen, ¿me entiendes? Es bien difícil. Y durante el día yo me levanto y digo, hoy me levanto y voy a centrar mi vida en Jesucristo. Porque yo hice un convenio que yo tomaba sobre la vida de él. Hay miles de cosas de distracción y el enemigo de nuestra alma se encarga de distraer. Pero nosotros podemos luchar contra eso. Yo sé que Jesucristo tiene el poder de ayudarnos y de sanarnos y de consolarnos y darnos la paz personal que necesitamos. Todos necesitamos tener paz personal y la podemos encontrar, pero sí, la paz personal solo se encuentra a través de los dones de Dios. Si no estamos utilizando nuestros dones, nunca vamos a tener paz personal. Y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana, por su clase. Gracias a todos también por su participación y vamos a finalizar entonces con la última oración y para la próxima semana continuaremos con el último segmento para terminar el capítulo 34 y vamos a ver el último segmento que se llama El Espíritu Santo revela los misterios del reino a quienes buscan los mejores dones y guardan los mandamientos. Para cerrar ya el último capítulo 34. Gracias a todos por participar y vamos a terminar entonces agradeciéndoles a todos. Esperamos verlos el próximo viernes y terminando con la última oración. Hermano Juan Ramón, si nos la puede ofrecer. Con mucho gusto, hermano. Gracias. Gracias. Amadísimo Padre Celestial, gracias te damos por esta noche que nos has regalado, Señor. Gracias por mantenernos siempre en el club de aprendizaje. Sabemos que nos ha servido de mucho, nos ha servido para iluminar nuestras mentes, para tener un conocimiento más avanzado, Señor. Sabemos que todo lo que hacemos es porque estamos perseverando hasta el fin y sabemos que todo lo que está escrito dentro de tu evangelio, Señor, es la verdad y nada más que la verdad. Gracias, Padre. Gracias te damos por la familia. Gracias por este club que nos ha sido de mucho aprendizaje. Y todos los amo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias.